Y estamos hablando, el Señor ha venido tocando nuestras vidas con respecto a la obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo pasó a ser un actor de reparto, no el protagonista, no quien merece toda la atención y el cuidado, sino como alguien alterno allí. Ay, si se necesita, pues traigan un poquito, den un papel, den un espacio y vuelvan y pónganlo en su sitio. El Espíritu Santo terminó en eso. Y lo veíamos la semana anterior viendo a Saúl. Saúl es un personaje muy especial en ese sentido. Recibe la unción particular del Espíritu Santo, no le era dado a todos en el Antiguo Testamento. Y no supo qué hacer con el Espíritu Santo. Sí, tengo el Espíritu Santo. Profetizó con los profetas y todo el mundo decía, el hijo de Benjamín profetizando con los de la escuela de profetas. Ni siquiera él entendió. Él no llegó a entender cuál era el propósito de Dios para Israel. Dios quería ser su rey y el pueblo pidió rey, y entonces Dios dice, bueno, tendrán su rey. Samuel, ve, mujer, el pueblo lo pide. Y entonces, estando en ese estudio, llegué a Génesis, estaba buscando otra cosa y me encontré algo. Ustedes saben que las palabras del Génesis, bueno, cobran especial relevancia cuando uno estudia el hebreo. Y generalmente cuando uno estudia hebreo, lo toma a partir de Génesis 1. Y entonces empieza a descubrir expresiones hebreas que no tienen la misma traducción de Reina Valera, sino que tiene acepciones múltiples que le dan mucha luz a esto. Cuando el Señor, Génesis 1, empieza con la creación, su palabra creadora lo hace todo. Sea la luz y es la luz. Y empieza los cielos, el día, la noche, las estrellas, el sol, la luna, los animales, la vegetación, su palabra creadora. Pero cuando llega el momento del hombre, él no dice sea el hombre, sino que ahora hagamos al hombre. Aportemos cada uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. No es solo decir sea el hombre, y entonces el hombre es formado, ya sabemos cómo, del polvo de la tierra, e imprime en él la vida zoe de Dios, todos los atributos de Dios allí en el hombre. Y entonces el hombre tiene una identidad. Capítulo 1, verso 27, el hombre es creado. Verso 28, es bendecido. Y en la segunda parte del 28 le da propósito. Y es bueno ver en Dios ese orden: creado, bendecido y con propósito. Y comienza el jardín del Edén, el jardín del deleite. He aquí todo lo que hay aquí. Adán, Eva, les doy esta autoridad, esta potestad a ustedes. Juzguen esto, señoren, dirijan, gobiernen, háganlo. Tienen la capacidad que les he dado. Capítulo 3. Llega el enemigo y empieza a hacer lo que sabe hacer, a engañar. Me impacta esa parte de Juan 10:10, porque el enemigo no vino sino a robar, matar y destruir, a destruir el propósito. Miren todo lo que había hecho: bendecirlos, darles la identidad, bendición y propósito. Y entonces le va a quitar uno a uno lo que Dios le dio, su identidad, y entonces el hombre ya no se identifica con Dios. Su bendición, y entonces le arranca la bendición y se la convierte en maldición. Y su propósito lo confunde. No, usted no está aquí para nada. Es lo que vemos hoy. La generación que vive hoy en medio de nosotros, en la moda, en la música, en la política, en todas las áreas, está completamente desviado del propósito, identidad y bendición de Génesis 1. Con que Dios
les ha dicho que no pueden comer de nada de lo que hay acá. Bueno, no es así. De todo podemos comer, pero de aquel árbol ni siquiera tocarlo podemos. Y entonces, escuchen esto, lo he repetido, pero hoy cobra especial relevancia. Y Satanás dice: Dios es mentiroso, no es así, no le crean. Y entonces ahora está poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Lo que Dios dijo es mentira, lo que Dios dijo. No hay tal. Lo que pasa es que Dios no quiere que ustedes sepan que si comen de ese árbol van a ser como Él. Y entonces aparece el dilema en la vida del hombre desde Eva, pasando por Adán, y así de generación en generación hasta hoy, en donde Dios da identidad, bendición y propósito, y el enemigo, la palabra enemigo traducida es diablo, adversario. El adversario viene y dice: con que la palabra de Dios, la Biblia que usted lee, dice que si usted hace eso, entonces esto. No, Dios es mentiroso. Dios sabe que si usted hace lo contrario, usted va a vivir bueno, va a vivir muy bien. Eso fue lo que le dijo a Eva, y Eva lo creyó. Pero el por qué ya lo vimos. Dice que sus sentidos fueron seducidos, porque ella vio que el árbol era bueno, agradable a la vista, y tocó lo profundo de sus emociones y codiciable para alcanzar sabiduría, y comió. Y también le dio a su esposo. Quiero pensar que repitió el proceso, y también le dio. Y tan pronto comieron del árbol, descubrieron algo. ¿Qué descubrieron? Estaban desnudos. Eva, qué vergüenza, escóndete. ¿Y tú qué dices? Y se escondieron. Y entonces buscaron el árbol de hoja más grande y empezaron a unirlos y a coser delantales para cubrir la vergüenza, que hasta este momento la palabra vergüenza no existía. Hasta ese momento los signos de interrogación no los había puesto Dios. Satanás puso en duda el primer signo de interrogación, con que Dios ha dicho. Y entonces Dios dijo: ya trajeron los signos de interrogación. Bueno, ¿dónde estás, Adán? Y entonces continuamente estaban en relación. Se rompió también la relación. Miren, un solo acto, todo lo que había hecho Satanás. Había robado identidad, bendición, propósito, relación. Y entonces ahora el hombre empieza a tomar decisiones por fuera de la palabra. Vamos a cubrir nuestra vergüenza, vamos a cubrir nuestra desnudez. Y Dios llega y no los ve. ¿En dónde estás? No porque no supiera en dónde estaba, sino porque la atmósfera del jardín del deleite, que ya no era el jardín del deleite, sino el jardín de la confusión, el jardín del pecado. Y les dice: ¿en dónde estás? Y el hombre sale con una vestimenta particular. Oh Señor, es que tuve miedo y me escondí. ¿Me explicas, Adán, qué es el miedo? Hasta ahora yo no sabía qué era eso. ¿Qué es el miedo? Señor, es una sensación muy extraña. No tengo paz en verte. Me da vergüenza con mi esposa. Es que la mujer que me diste me engañó. Y la mujer dice: no, es que a mí me engañó la serpiente. Y allá estaba la serpiente, como diciendo: mira lo que te hice, Dios.
mira lo que te hice. Porque construiste, edificaste este universo y le entregaste las escrituras a esta pareja y ellos me la acaban de entregar. Mira, ahora me pertenece. ¿Qué has hecho? Y entonces, delante de ellos va pasando un animalito, no sé qué era, un cordero, un macho cabrío, cualquier antílope de esos, y delante de ellos lo sacrifican. Y Adán y Eva, que nunca habían visto sangre, ahora ven que un inocente que nada tenía que ver en esto, ahora estaba muerto y experimentó dolor. Y con su piel les dice: miren, su desnudez no se puede cubrir con lo que ustedes creen, no es a su manera. Y entonces les hace vestidos de pieles y les dice: de aquí en adelante, desde hoy, por todas las generaciones, lo único que puede cubrir lo que ustedes acaban de hacer se llama pecado. Y lo único que lo puede cubrir es que muera un inocente, derrame su sangre y los vista. Y entonces, y estoy citando del 3 al 12, y entonces ahora llama al que estaba disfrazado. Ahora usted venga para acá y se arrastra. Bueno, todavía no se arrastraba, ¿no? Se arrastra desde ese momento. Yo no sé si las serpientes del jardín del Edén tenían patas, porque una de las maldiciones es: desde ahora te arrastrarás. Y entonces está allí y les dice: miren, de aquí en adelante, por todas las generaciones, se estará disfrazando para hacer lo mismo, engañar. Y entonces ya no es la que se arrastra, pero sí todavía sigue poniendo en las mentes de nuestros jóvenes, de nuestras jovencitas, de nuestros universitarios, de nuestros niños de escuela y de colegio, de nuestros maestros, de los gobernantes, de los que son deliberantes en las decisiones de la comunidad, de la sociedad, de la humanidad. Todavía sigue diciendo: con que Dios ha dicho, y sigue poniendo en tela de juicio la palabra de Dios. Y entonces pienso yo que Dios dice: los dejé solos un instante. Fue un momento en el que estuvieron solos y miren lo que pasó. Hay que solucionar eso. No sé si algunos de ustedes tienen entre sus aplicaciones la Biblia de YouVersion. ¿Recuerdan el versículo de hoy? Es el de 1 Corintios 3:16. ¿O no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? La solución de Dios. Escuchen esta palabra: la solución de Dios. Al problema del hombre, la solución de Dios. A la crisis del hombre, la solución de Dios. Y entonces digo: no los puedo dejar solos. Ahora continuamente viviré en ellos. Y eso se llama el don del Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Y no obstante, todavía vive en nosotros el engañador. Recuerden todas las acepciones que tiene la palabra diablo: acusador, engañador, adversario. Todavía ese miserable, que es una estratega, dice: un momento, a Adán y Eva los engañé porque seduje sus sentidos y su alma. Ahora la humanidad que ha entregado su vida a Cristo, me refiero a la iglesia, tienen al Espíritu Santo. Necesito hacer algo para
volver a seducir sus sentidos, sus hormonas, su vida emocional. ¿Cómo hago con ese Espíritu Santo? Y entonces la tengo como es fuego, y el fuego necesita combustible. Sencillo, voy a apagarles el Espíritu Santo. Y entonces Pablo, el buen Pablo, le dice a los filipenses allá en el capítulo 5, les dice: no apaguéis al Espíritu Santo con el que fuisteis sellados. No les está diciendo que el cristiano voluntariamente dice: Espíritu Santo, apáguese. No, sencillamente, si no le da combustible, si yo me voy de paseo y no tanqueo mi carro, en algún momento me voy a quedar varado. Y si el cristiano no está tanqueando su vida del Espíritu Santo, bueno, de lo que le da fuerza, poder al Espíritu Santo para estar encendido, que es congregarse, que es la oración, la intercesión, la adoración, la palabra, porque Pablo a los filipenses les dice que una de las maneras de apagar el Espíritu Santo es menospreciar la Escritura. El diablo dijo: la manera de hacer que el Espíritu Santo se apague en el cristiano, pues es que no le dé combustible. Voy a confundirlo. Miren, amados, yo amo esta congregación. Es inherente al corazón pastoral, el corazón paternal. Y entonces todos son hijos. Somos hermanos, coherederos con Cristo. ¿Por qué razón muchos hoy no están aquí? Aparte que otra vez estamos en el quinto pico del COVID, ¿no? Así es que ahí, entre paréntesis, mucho cuidado. De hecho, personas que no están aquí nos llamaron esta semana, están con COVID positivo. Pero muchos que no están aquí fueron seducidos de la misma manera que en el jardín del Edén. Con que Hebreos 10 dice que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhórtense al amor. No, no es así. Aprovechen la ciclovía, por fin hizo sol. Miren, somos seducidos en cosas mínimas. Y todas esas cosas. Estoy hablando de la estrategia del diablo para apagar el Espíritu Santo que el Señor nos dio. Yo les decía de qué manera vino a través de la redoma, la unción en 1 Samuel 12 sobre Saúl. Y vino el Espíritu Santo y no pasó nada. Pero dice que cuando vino sobre David a través del cuerno, vino el Espíritu Santo de una manera poderosa y permanente. Y entonces, ante esta introducción, ahora sí retomo lo que Dios nos habló la semana pasada. Ayúdame, por favor, con el Levítico. ¿Ya lo tenemos? Bueno. Capítulo 6. Busquen, por favor, en sus Biblias. Levítico 6. Vamos de una vez al versículo 12 porque es un repaso. Ya vimos el trasfondo, el antecedente. Y entonces dijimos: el Antiguo Testamento, la sombra de lo que espiritualmente habla de lo que somos hoy. Y entonces, la solución de Dios, los altares. Los altares son la solución de Dios para restaurar identidad, propósito, bendición, relación. Y si no, miremos los muchos altares que fueron levantados por hombres y mujeres de Dios en tiempos clave. Entonces, Dios le dice a su pueblo, a Israel, a través de Moisés: el fuego encendido sobre el altar no se puede apagar.
sino que el sacerdote pondrá en él cada mañana leña, es decir, tanqueará el combustible que necesita, el fuego, porque lo inquietante era esto, que ellos podían ofrecer un sacrificio con un fuego débil o sin fuego y decir, y es lo que llamamos religión. La religión es lo que hacen, es eso, es hacer las cosas que Dios dijo a la manera del hombre. Bueno, entonces dice, cada mañana el sacerdote, es decir, un acto continuo, cotidiano del sacerdocio santo del que nos habla Primera de Pedro en el capítulo 2, está diciendo que debemos cada mañana, es decir, al iniciar el día, comenzar con el combustible del Espíritu Santo. Señor, cada uno tendrá su forma. Yo lo primero que hablo es el capítulo del día, leo el capítulo del día. Hagan el ejercicio los que les interesa otros idiomas, escúchenlo, léanlo en inglés, ejercítese en todo esto. Léanlo en la versión Reina Valera, en Dios habla hoy. Qué interesante. Y el Espíritu está recibiendo. Y después tenga su tiempo de oración y tenga un día completo, un día en medio de las labores, el estudio, relación continua, como en el jardín del deleite. Señor, gracias. Uy, Padre, este Transmilenio está muy lleno. Padre, cúbreme, guárdame, protégeme. Mira qué peligro. Es decir, no necesitamos venir al lugar. Nuestra vida continuamente habrá de ser de relación. Y de esa manera, cada mañana y durante el resto del día, estaremos encendiendo el fuego sobre el altar. Siguiente versículo. El fuego arderá continuamente. Por favor, miren estas expresiones. El fuego arderá. El ardor es la expresión máxima en donde se consume el combustible, en donde calienta más. No se apagará. No hay manera que ese fuego se apague. Y entonces, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 6, encontramos que Pablo le está diciendo a un muchachito, a un joven sin experiencia en la vida, que tenía un papá griego y una mamá piadosa y una abuela piadosa judías, que tenía ciertas confusiones filosóficas y teológicas. Imagínense ese híbrido. Y es un niño despertando a su vida hormonal, en el peligro de vivir en el primer siglo bajo el imperio de Roma, bajo la corrupción del Sanedrín, bajo el pecado de Judá. Y le dice: Timoteo, tú estás llamado a la obra, tú estás llamado al servicio. ¿Y qué le agrega? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué le estaba diciendo a un muchachito? Porque hay edades en las que los seres humanos somos especialmente vulnerables. Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Cuando el Espíritu Santo viene con ímpetu, como pasó en Pentecostés, como vino sobre David en Primera de Samuel 16. Y ahí comienza. ¿De qué manera? Se apaga del día a la noche, de la noche a la mañana. Empieza a enfriarse. Empieza poco a poco a enfriarse. Bueno, ya llegaremos allí a través de la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5. Déjenme entonces volver a decir qué fue lo que pasó con Saúl. Él recibe el Espíritu Santo. El propósito: bendecir a Israel, llevar a Israel a una relación con Dios como la que Dios anhela, con todos
relación de intimidad, de cercanía. Y entonces le da la dotación, el Espíritu Santo. Y decíamos, pobre Saúl no tenía ni idea qué iba a hacer con el Espíritu Santo. ¿Y yo qué hago con esto? Como cuando Saúl le puso la armadura a David en 1 de Samuel 17 para luchar contra Goliat. No sé qué hacer con esto. Nunca lo he usado. Déjenme ir con lo mío. Y Saúl hace lo mismo. Dios, yo quiero bendecir a Israel, pero no sé qué hacer con esta unción. Déjame, voy con lo mío. Lástima, la profecía de Zacarías en el capítulo 4, versículo 6, no ya ha salido, cuando Dios le dice a Zorobabel: Zorobabel, vas a levantar el altar, vas a poner los cimientos del templo, y le da toda la dotación, materiales, personas, y de una vez le advierte: ojo Zorobabel, tú lo vas a hacer, pero no es con tu fuerza, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Zorobabel no entiende. Por eso cuando vienen los samaritanos a ayudarle, les dicen: no, un momentico, esto es a la manera de Dios, esto es en el Espíritu. Saúl no entendió que él lo que tenía que hacer únicamente era estar pendiente de la voz de Dios. Señor, ya amaneció, ¿qué hay que hacer hoy? Y cuando Samuel viene a traerle las órdenes para el día, él le dice: no, Samuel, yo ya tengo mi programa del día, yo ya tengo mi planeación para hoy. Y entonces Samuel empieza a orar en sus fuerzas. Y créanme, la voz el pensamiento del hombre, el criterio humano está muy lejos de la voluntad de Dios. Jeremías nos enseñó: mis pensamientos no son los suyos, mis planes no son los suyos. Y Saúl, entonces ya vimos lo que pasó: desobedeció, fue desechado, no se dio cuenta a qué hora se le había quitado la unción, porque dijo: venga, ¿y qué pasa? Porque Dios no me oye. Y añade el escritor, que es Samuel: y Saúl no sabía que ya el Espíritu Santo no estaba sobre él. Y entonces él necesitaba palabra de Dios. ¿Y qué hizo? 1 de Samuel 28, ir a consultar a una adivina. Por favor, tráeme el espíritu de Samuel para que me dé dirección. La palabra dice muy claro: buscó a alguien que tuviera un espíritu de adivinación, y lo encontró, y el espíritu de adivinación le adivinó, y el hombre tembló. Y entonces aquí dijimos: ¿qué pasa en las crisis? Cuando se tiene la unción pero apagada. Y hablamos del caso de Saúl, y dijimos: Saúl, el hombre que estaba en crisis por alejarse de Dios. Y lanzamos un desafío para hoy: David, el hombre que estaba en crisis por buscar a Dios. Y entonces dijimos: un momentico, ¿cómo así? Los dos estaban en crisis, el uno por alejarse de Dios y el otro por buscar de Dios. Y entonces dijimos: es que la vida de David es el ejemplo de Dios en el Antiguo Testamento, que nos deja ver cómo es la formación de Dios. Y entonces todo comienza con una victoria. Y ahora nos metemos en algo que ya para nosotros es muy normal, y es Adulam. La cueva de Adulam, de 1 de Samuel capítulo 22. Y después de un tiempo, David fue a Adulam y encontró allí una cueva, y allí moró. Y nos acordamos de la cueva, ¿recuerdan?, de Elías, y de la cueva de Sansón.
y de cómo cada uno asumió la cueva de una manera diferente. Elías para esconderse de la presencia de Dios, pero David fue su lugar de refugio. ¿Y qué pasó allí en Adulam? Primera de Samuel 22:2 dice, ayúdame con eso y vamos metiéndonos en lo que hoy el Señor tiene para nosotros. Es decir, ¿cómo afrontar una crisis con la unción del Espíritu Santo? Recuerden, lo vimos claramente en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, ¿lo recuerdan? En el mundo tendréis aflicción. No nos prometió que no iba a haber crisis. Lo que nos dijo es, en la crisis yo estaré. Les voy a traer a memoria. Nosotros estudiamos el libro de Juan cuando empezó la pandemia, versículo a versículo. En el capítulo 16 habla de la obra del Espíritu Santo. Escuchen, la obra del Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo, ¿verdad lo que dice? Él testificará de mí, Él os guiará a la verdad, Él os enseñará todas las cosas. Pero también dice, en el mundo tendréis aflicción. Y asocia el Espíritu Santo a tiempos de crisis, como Adulam. Yéndose luego David de allí, para un momentico, de allí donde era. ¿Recuerdan lo que hablamos de los adverbios del lugar? El allí de Dios es el lugar al que Dios nos lleva. Es decir, venía de un lugar en donde Dios lo había puesto. Cuando ustedes encuentren el adverbio de lugar allá, es el lugar en donde yo me meto solo. Los allí de Dios los van a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Los allí de Dios son el lugar donde Dios me ha puesto. El allá es el lugar donde yo me meto. Y entonces viene huyendo de allí. ¿De quién? De Saúl. Saúl lo quiere matar. Se llenó de celos, se llenó de envidia. Huyó a la cueva de Adulam, lugar de refugio. Y cuando toda la familia, papá, mamá y hermanos, supieron que estaba huyendo y estaba en Adulam, hay un mapa que yo les quería mostrar este jueves, que se nos cayó la señal para los que estaban conectados, que se cayó la señal de internet del sector y quedamos. Y les quería mostrar el mapa de dónde queda Jerusalén, Belén y Adulam. Son una línea. Y en el lugar de refugio de Adulam, no tengo que entrar en detalles porque ya ustedes conocen mucho de Adulam. En el lugar de refugio de Adulam, él llega con la unción del Espíritu Santo, y leímos, lo recuerdan, el Salmo 142, en donde él expresa lo que está sintiendo y lo dejó escrito. Y nos identificamos con eso por una razón, porque David lo escribe en el Espíritu, con la unción del Espíritu Santo, y nosotros lo entendemos. Pero dice en el siguiente versículo: y se juntaron con él los afligidos, los endeudados y los deprimidos. Amargura de espíritu, cuéntelo como depresión profunda. Y entonces, yo quiero pensar que en toda la región de Judá hay una línea que divide Filistea de Judá. Es bien interesante ver las provincias filisteas, Gad, Ecrón, Asdod, Ascalón y Gaza, cómo están en un costado, y hay una línea que los separa de Judá, en donde está Belén, en donde está Adulam. Son lugares en donde como que David, ojo, no se pase de esta línea, ojo, mire, quédese en ¿qué significa Judá? ¿Recuerdan de quién es hijo Judá?
de Lea. Judá es hijo de Lea. Día de la Madre predicamos sobre eso. Judá es hijo de Lea y dice que y dio a luz un varón y adoró. Y le puso por nombre adoración, Judá. Y entonces David, que es de la tribu de Judá, llega a afrontar su crisis en el espíritu. Y todos los alrededores sabían que David estaba allá. Y se juntaron con él. Y me parece una posición en la carne absurda, porque todos sabían que el rey Saúl y su ejército lo buscaban para matarlo. Entonces los que estuvieran con él, pues también se morían. Pero valió más la identidad espiritual que el peligro de estar con el perseguido. Y entonces los que estaban primero afligidos, oiga, estoy en una aflicción, estoy en una tristeza, estoy decaído. Ah, no, David está allá, me voy para allá. Después los endeudados, todos los que tenían deudas, embargados o en proceso, allá fueron a dar. Estoy endeudado, David está en Adulam, uy, vámonos para allá. Los deprimidos en extremo, es que la palabra es amargura de espíritu. David está en Adulam, vámonos para allá. La pregunta: David venía de ser perseguido, David venía huyendo. ¿Qué tenía David para dar? Porque si yo me le pego a alguien es porque, no, este tiene la solución. ¿Qué tenía David para darle a 400 endeudados, afligidos y deprimidos? ¿Qué tenía? Unción. Tenía el Espíritu Santo. La solución está, ese hombre tiene la solución. ¿Quién se los dijo? Fueron testigos de cómo enfrentó el gigante y lo derrotó con el poder del Espíritu Santo. ¡Claro que sí! Un momentico, Dios está con este hombre, vámonos con él. Y entonces pensemos en David. David está allí, ¿haciendo qué? ¿Saben qué estaba haciendo David? Por eso la adoración es maravillosa, porque en la adoración le exponemos a Dios nuestra realidad, sin delantales, sin pieles. Ayúdame con el Salmo 57 para que entendamos lo que estaba haciendo David cuando llegaron los deprimidos, endeudados y afligidos. Ahora, mientras lo encontramos, les hago una pregunta. Pensemos en el siglo XXI. Pensemos en la situación del mundo. Al otro lado, Rusia invadió a Ucrania. Rusia que surte energía, combustible y alimentos para todo el mundo. Ucrania que le entrega a todo el mundo los fertilizantes con los que las tierras se sirven para que dé frutos y todo el mundo come. Qué casualidad que de esos dos países de donde sale algo tan crucial para la humanidad estén en ese conflicto. Sumado a eso, nuestra situación local, la doméstica, la propia, que quedó Petro presidente. Dios por eso no ha dejado de descansar, porque yo me voy a Romanos 13 y sé que no hay autoridad puesta sino de parte de Dios. Así es que mientras los pastores de Bogotá estaban unidos, me llegaron más de 10 invitaciones. Pastor, en tal iglesia vamos a estar orando para mostrar los planes de gobierno del presidente Rodríguez. Miren, el mundo en crisis, el país en crisis, y nosotros con la unción y obrando como Saúl. No, el mundo necesita es la iglesia avivada. La iglesia necesita mostrarle al mundo que la solución está allí. Entonces, los afligidos del mundo, los endeudados del mundo, los deprimidos del mundo, díganme, ¿en dónde encuentran la solución?
en la iglesia, que es la que tiene la unción. Estos sabían, no, mire, Dios está con él. El Espíritu Santo está sobre él, lo hemos visto. Vamos donde él, la solución está aquí, no en el presidente tal, gobernador tal, gobierno tal. No, la solución está en el que tiene la unción. Y se le pegaron. Me gusta cuando dice en 1 Samuel 22, y se unieron a él. Es decir, no era solo que llegaban, se presentaban. David, hijo de Isaí, ¿cómo estás? Oh, bienvenido. Es que tengo problemas. Mira, y le contaba, escuchando los problemas de 400. Y él, yo estoy peor, pero bienvenido, siga. Oh, Dios, 400 son deprimidos, afligidos, endeudados, pero con unción. Y entonces, cuando llegan, encuentran a David en esta situación. Miren, amados, está perseguido, tiene la promesa y la unción para ser rey. Es decir, posicionalmente en el espíritu sabe lo que tiene, es rey de Israel. Pero materialmente es un prófugo. Hay avisos por todas las provincias de Israel y sus alrededores. Se busca. La Biblia dice de cuánto era la recompensa, como un bandolero del oeste. Y él, perseguido, no solamente perseguido, miren, les quiero decir, hay cosas que duelen mucho, hay cosas que a uno lo afligen y lo pueden deprimir, pero hay una en especial, y es romper lazos, o una traición, o un abandono, o una separación. Eso tiene que ser muy duro, muy duro. La Biblia me dice que lo que más duro le dio a David fue el saber que no se iba a volver a ver con Jonatán. Jonatán lo busca y le dice: mira, David, mi papá no va a descansar hasta que te vea muerto, pero no lo va a lograr porque tú serás rey. Y yo quiero estar ahí para ser el segundo tuyo. Y algún día hablábamos de la gloria del segundo lugar. Algo que al mundo no le gusta, y Jonatán dijo: yo seré el segundo. Recuerde que le entregó sus armas, su talabarta y sus ropas. Pues que tú eres el llamado a ser rey. Pero quiero decirte, nunca más nos volveremos a ver. Y dice que se abrazaron. Y David lloró más. Dice, la palabra dice, ambos lloraron, pero David lloró más. Y entonces, no solo es perseguido, su familia en riesgo, su economía por el piso, su buen nombre pisoteado, sino que el refugio que tenía en su hermano, su amigo, la Biblia dice que lo amó como a sí mismo, ahora se habían despedido para no verse nunca más. Por eso David lo llora tanto cuando muere. Recuerda que una malecita va y le cuenta, y David llora profundamente por su hermano, su amigo. Y entonces, el que está en Adulam, de verdad, créanme, tenía toda la unción, pero tenía todos los problemas del mundo. Y con todo y sus problemas, amados, miren lo que hace. ¿Le echa la culpa a Dios? Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Quedémonos aquí, espérate, amor. Él sabía que, como dijo Pablo, esta leve tribulación momentánea pasará. ¿Qué tan leve? Habíamos hablado entre semana que se cree, porque no se sabe ni de qué edad fue ungido, ni cuántos años reinó Saúl, pero sí sabemos que por lo menos fueron 10 años. Más adelante en la segunda de Samuel capítulo 5, versículos 5 y 6, nos dice
que ya David, una vez muerto Saúl, reinó en Hebrón sobre Judá 7 años y luego sobre todo Israel 33 en Israel. Pero en este momento el hombre está en la mala, pero avivado, lleno del fuego del Espíritu Santo. Y ese ha sido, y yo lo veo por la palabra, el gran problema del hombre, que la unción del Espíritu Santo, ya apagado, disminuido, contristado, lo lleva no a esto, sino en culpar a Dios, en culpar a los demás, en abandonar la fe y sobre todo, y lo vimos por 1 Samuel 28, en hacer cosas que son abominación, hasta ir a consultar a una adivina. Pero estos 400 dicen, no, la solución está en este otro. Y cuando llegan lo encuentran orando a Dios: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia, porque en ti ha confiado mi alma. Y sobre todo, David tiene un término, es decir, le creyó a Dios que iba a ser rey. Y entonces, estaré amparado bajo las alas. Y esta figura la usa muchas veces en otros salmos. Y esta figura la usa Jesús antes de morir. Parado en el monte de los olivos: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntaros como la gallina a sus polluelos bajo sus alas. Y aquí David está diciendo: Señor, mientras me esté persiguiendo David, estaré bajo tus alas. Mientras esté en la tristeza por la separación de mi amigo, estaré bajo tus alas. Mientras mi familia esté en peligro y todo el mundo hable mal de mí, estaré bajo tus alas. La solución de Dios, el Espíritu Santo. Y le dice: aquí estaré hasta que. Hay término, hay un tiempo, hasta que pasen los quebrantos. Y entonces los que están allí le escuchan y dicen: esto va a pasar algún día. Yo creí que iba a estar endeudado toda mi vida, creí que iba a estar afligido toda mi vida, creí que iba a estar deprimido toda mi vida. Ahora sé que el Dios de David, el Dios que salva, el Dios de misericordia, nos va a sacar de nuestros quebrantos. Y entonces Adulam se convierte en el centro de formación ministerial de un rey y de quienes le van a servir. Porque de aquí, y lo vamos a ver en la primera de Crónicas, capítulo 13, que van a salir los valientes de David, el ejército cuyos nombres y proezas están relatados en la Biblia, salieron de aquí, fueron formados aquí. Las proezas de aquellos. Y que alguien pueda decir: oiga, ¿quién es este Samá? Que cuando todo el mundo salió despavorido ante los filisteos, se quedó y mató a 200. Y alguien le dirá: ese era uno de los que estaba en Adulam. Era un deprimido porque le había pasado esto, esto y esto. Y fue al lugar de refugio y allí Dios lo formó y hoy es uno de estos valientes. Y entonces yo me pregunto: ¿cómo puede pasar una persona de una depresión profunda, de una aflicción y una amargura, a convertirse en un valiente para Dios? Por la unción del Espíritu Santo. Por la unción. Ahora sí, continúa. Y entonces estos 400 saben que Dios tiene misericordia, que Dios guardará, que un día todo pasará. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Miren, amados, los tiempos gramaticales en el hebreo como en el griego tienen un significado particular. Un día hablábamos del tiempo presente nuestro.
Mi presente en este momento es este. Ahora es este. Hace 2 segundos se volvió pasado. Pero el tiempo gramatical hebreo nos habla de un presente continuo. Un presente continuo en el que Dios está y todos los tiempos, el pasado y el futuro, convergen en uno solo. Claro, nuestra mente humana no puede discernir esa dimensión. Y aquí le está diciendo él, entendiendo las formas de Dios, lo que hace la noción, clamaré al Dios que me favorece. Pero David te está buscando para matar, pero aquí estoy seguro. Pero David, mira los problemas, él nos favorece, estamos bajo sus alas. Y entonces estos 400 empiezan a cambiar su manera de pensar, oído. Y recordemos a Pablo y a Pedro en 3 ocasiones diciendo, tienen que cambiar su manera de pensar. ¿Qué cambió su manera de pensar? La evidencia de lo que veían y oían, lo que sus sentidos captaban. Porque mientras estos deprimidos no estaban con David, ustedes saben lo que hacen 2 deprimidos. Un deprimido se lamenta sobre sus desgracias. Oh Dios, a mí me pasa todo, nadie me quiere. Y llega otro, y entonces el uno no consuela al otro. Se abrazan y entonces en coro dicen, aquí estamos los dos, a quien nadie quiere, todos nos maltratan. Imagínense 400, pero empiezan a oír a un ungido por el Espíritu Santo que les da una esperanza, que están diciéndoles, están vivos, están aquí. Mira lo que dice adelante. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Selah. Un día hablábamos de las expresiones salmísticas. Dios enviará su misericordia y su verdad. Alabado seas, Señor. Es decir, lo que Dios tiene para ellos, aún en medio de la depresión, está disponible en este momento, David. Y él lo sabe y lo está proclamando. Y los 400 lo están escuchando. Que desde el cielo vendrá la salvación. La injusticia pasará. En algún momento, siguiente por favor. Mi vida está entre leones. Él no está negando su realidad. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. ¡Qué figura! Así se ve. Miren, yo sé que muchos de ustedes, cuando cometen una injusticia, ustedes ven eso. Yo veo eso. Yo he visto eso. Y él lo describe en el Espíritu. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. ¿Han hablado contra usted? ¿Han levantado chismes, murmuración, infamias contra usted? Márquelo. Y algún día, cuando alguien me cuente, no, es que están diciendo esto de mí, mire, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Miren, en una expone su realidad, cómo ve las cosas, y en la otra expone su realidad como Dios lo ve. Esto es lo que me pasa, pero esto es lo que Dios va a hacer. Esto es lo que estoy viviendo, pero esto es lo que Dios hará. Somos gente de esperanza, eso es la fe. Pablo lo describe perfectamente, la ruta de la fe. Fe, esperanza. Adelante, Sofía. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Selah. Y los deprimidos que estaban con él. A mí me pasó lo mismo, David. Así me siento yo. De mí también hablaron, contra mí también cavaron fosa. Por eso la identidad, estos valientes un día
pusieron su vida en riesgo de la manera más absurda. Ustedes lo verán en la primera de Crónicas, en el capítulo 13, que David hasta lo regaña. ¿Ustedes cómo se les ocurre hacer? No, David, es que tú nos sacaste de esto. Adelante, por favor. Pero en medio de esto, mi corazón está dispuesto, está listo. Pronto está mi corazón. Por tanto, cantaré. Y esto me muestra que llevaba su arpa y empezó a sacar sus notas en medio de la depresión, robando salmos. Y yo quiero pensar, ¿qué harían los 400 cuánto hacía que no oían una melodía, una armonía que era agua para el sediento? Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Amados, yo siempre trato de ver todas las aristas. ¿Se imaginan? En lo profundo de la cueva de Adulán, el diablo esperando cuándo será que se le apaga esa llama. Ustedes han leído Job capítulo 1. Recuerden las estrategias de Satanás para coger a otro depresivo llamado Job, llevarlo hasta lo último, y Job allí decir: Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor alabado. ¿Qué hago con estos? No se les apaga el fuego, y mientras no se les apague el fuego, las crisis se afrontarán con el fuego del Espíritu Santo. Habrá una salida, no habrá confusión, no le daremos lugar al diablo. Pedro lo dijo: no deis lugar al diablo, y él le dice: huirá. Es decir, pierdo el tiempo. Recuerden, el diablo no es omnipresente. Él no va a estar al lado de un ungido lleno del Espíritu Santo para amargarlo, no. Él busca a otro cristiano para apagarle el espíritu, o un cristiano tibio, qué sé yo, porque es que al que pueda amargar y llevarlo a situaciones extremas, al que está ungido en crisis, porque lo uno no quita lo otro, contra ese no podrá. Y entonces aquí sigue diciéndole: oh Señor, grande es tu misericordia hasta los cielos. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Déjalo allí. Vayan a este salmo, porque cada uno de nosotros vive su propia crisis. Algunas extremas, como la de David, otras que está empezando, otras que no son crisis, pero las hemos llevado, las hemos magnificado, dándole el carácter de crisis cuando en realidad era algo, pero igual es crisis. Para esa persona es crisis. Mi nieta el otro día pegó un grito y lloraba: ¿qué te pasa? Ustedes saben cómo se ponen los niños. ¿Qué pasó? Y me mostró: se le cayó el dulce. Pero era como si se le hubiese acabado el mundo. Esa es la crisis de ella. De tal manera que no podemos menospreciar lo que hay en el corazón de cada uno. Estos 400, habría situaciones, habría otras no tanto, pero para ellos era terrible. Entonces, cada uno tomemos nuestra crisis y ahora entendamos. Una cosa es la crisis con el Espíritu Santo avivado, con la unción, el fuego encendido, y otra es la crisis como la llevó Saúl, con un Espíritu Santo tan apagado que se le fue y no se dio cuenta a qué hora. Porque si uno está en el frío de Bogotá, cobijadito, y alguien le corre las cobijas, así uno esté. David ni lo sintió, estaba tan apagado que ni sintió cuando se le fue el Espíritu Santo. Bueno,
Iglesia, yo no sé qué se viene para el mundo, para Colombia. Las personas están esperando. Hay una esperanza. ¿Qué va a pasar con el discurso de posesión del presidente? Muchos inversionistas están esperando para hacer un traslado de sus capitales o para invertirlos acá. Depende de lo que diga. Nosotros no tenemos que esperar un discurso de Gustavo Petro, por quien además oramos. Es bíblico. Señor, es quien pusiste, sométase toda persona a autoridad y oraremos por el Señor, dame sabiduría. Pero la esperanza no está en lo que diga, la esperanza está en el Adulán de hoy, el lugar de refugio en donde están los ungidos del Señor. ¿Lo traduzco? Iglesia, en nosotros. Porque van a venir, escuchen amados, y con esto termino, van a venir muchos, ya han venido, familiares, conocidos, compañeros. Hermano, estoy asustado. ¿Qué pasa? Como que van a cerrar esta empresa, se va a acabar el hospital, van a cerrar la importadora. ¿Y eso qué pasó con esta situación? Y entonces llegó el deprimido. ¿Y a quién encontró? A un cristiano. Sí, hermano, esto está muy duro. Vamos a tener que, a ver qué nos ponemos a hacer, hermano. Oh, hermano, confía en Dios. Dios hará algo. Créanme, esta persona cambiará. ¿Cómo así? ¿Es que usted tiene ahorros o tiene? No, yo tengo a Dios. Y yo no dependo de lo que diga Vladimir Putin ni de lo que diga Gustavo Petro. Yo dependo de Dios. Él tendrá cuidado de nosotros. A Adulam va a llegar toda Colombia. ¿Qué hacemos? Hermano, estoy endeudado. Van a cerrar, van a quitar, van a llevar. No profetiza, hermano. Bueno, eso no es profecía. Confíe en Dios. Pero el mundo va a buscar donde hay luz, donde hay fuego, donde hay unción. La pregunta es, ¿la encontrará en mí? Y ahí ya tendré que hablar en primera persona. Y usted en primera persona.